Buenos días, ¿no? Siendo las 11:20 del día martes 3 de marzo del 2015, aquí en el hemiciclo de Raúl Porras Barrenechea y con la presencia de los congresistas Luis Galarreta Velarde y Jaime Delgado Segarra, y contando con la licencia de Freddy Sarmiento, ¿no?, quien está reemplazando en estos momentos al presidente de la comisión, quien se encuentra enfermo. Encontramos con licencia a Gabriela Pérez del Solar y Justiniano Apaza. Por lo tanto, el quórum de esta comisión son 6 congresistas, por lo que no tenemos el quórum en este momento. Vamos a pasar a hacer una sesión informativa y vamos a pasar directamente a la orden del día, y el cual vamos a invitar a pasar al doctor Hugo Gómez Apac, presidente de la UEFA, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y la acompaña la doctora Delia Morales Cuti, directora de Supervisión de la UEFA. Entonces vamos a invitar a las personas para que puedan ingresar. Vamos a primero darle la bienvenida a la reunión al congresista Agustín Molina. ¿Cómo está? Y suspendemos un breve momento para que hagan su ingreso los invitados. Contando con la presencia del doctor Hugo Gómez Apac, reiniciamos la reunión con el tema implementación de la Ley 29811, ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un periodo de 10 años y la situación actual de ingreso de semillas transgénicas al territorio nacional. Quien ya dejamos con la palabra al doctor Hugo Gómez Apac. No se ve en pantalla. Bueno, buenas tardes, buenos días, señores congresistas. Agradezco la invitación para explicarles el trabajo que viene realizando el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en lo relativo a la implementación de la Ley de Moratoria de Organismos Vivos Modificados, OVMs. Tenemos una presentación, pero por alguna razón no aparece. En fin. ¿La presentación? ¿Sí? Ya le están colocando. Ah, ya. Están instalando. Bueno. Ya. A la UEFA le toca fiscalizar el cumplimiento de la ley en lo relativo al ingreso de OVMs y a la liberación de OVMs. Esos son los dos aspectos, el ingreso de OVMs al país y la liberación de OVMs. Si bien hay otras entidades encargadas en la materia, a la UEFA le toca la fiscalización y sanción, vale decir, la tramitación de los procedimientos sancionadores. Hay una serie de normas que son necesarias para completar la labor de fiscalización. Voy a mencionar las que ya se han dictado, ya que no se pueden apreciar en pantalla. Un ratito para darle Ya. Está bien. Vamos a darle la bienvenida a la comisión al congresista Emiliano Apaza Condori. Continuamos con la exposición. Gracias, señor presidente. Bueno, ya se han aprobado 2 normas. La última fue el compendio de guías a ser aplicadas en los procedimientos de control y vigilancia para la detección de organismos vivos modificados. Sin embargo, todavía falta aprobar el procedimiento y plan multisectorial para la vigilancia y alerta temprana respecto a la liberación de OVMs. Falta el listado de mercancías restringidas que serán sujetas a control y la adecuación de los procedimientos administrativos de SENASA y SANIPES. Las normas que faltan están a cargo del Ministerio del Ambiente y de otros sectores, como el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Salud. Por tal razón, tiene que haber un trabajo, ¿no?, consensuado de coordinación para expedir estas normas, las cuales están muy avanzadas y ya en el breve plazo se van a ir aprobando. Una vez que este paquete normativo termine de aprobarse, ya podemos iniciar la fiscalización que nos corresponde. No obstante ello, les adelanto que nosotros ya tenemos un proyecto final que he traído de esto de aquí, hay que pasarles a los congresistas,
ya, sobre la tipificación de infracciones. Nuestra propuesta de tipificación de infracciones y escala de sanciones en lo relativo a esta materia, y es lo que se supone debería estar viendo en pantalla, pero allá, está en el grande. Está en el grande. Sí, pensaba verlo en el televisor, pero está. Entonces, adelante. Eso, ahí está lo que mencioné, lo relativo a las normas. Los congresistas Galarreta y Delgado lo tienen en su espalda, lamentablemente. Lo que está a la izquierda son las normas que ya hemos aprobado. Lo que está a la derecha es lo que falta. Lo que está al final es lo que les voy a mencionar. Siguiente. Ya, lo que voy a explicarles ahora, que ya es competencia del OEFA, es la propuesta que tenemos de tipificación de infracciones y sanciones. Nosotros pensamos discutir esto de una manera preliminar hoy día en la tarde en el Consejo Directivo y seguramente estaré siendo aprobado o la siguiente semana o la subsiguiente. Adelante, por favor. El siguiente. Ya. Ahí pueden apreciar uno de los tipos infractores que sería ingresar al territorio nacional organismos vivos modificados prohibidos como equipaje o envío postal, ¿no? Estamos pensando en pequeños paquetes. Acá tenemos un caso de infracción leve que sería sancionado con hasta 10 UITs. Siguiente. ¿Sí? Ingresar al territorio nacional organismos vivos modificados prohibidos como carga o envío postal, encomiendas y otros similares. Eso es hasta 300, no es la versión final, la que hemos, no. La que va al Consejo Directivo en esto de aquí son 300 UITs. No son 50. Están pasando mal el PowerPoint. No es el que he enviado al Consejo Directivo. Al Consejo Directivo son 300 UITs. Sigamos. Voy a interrumpir un minuto para por darle supuesto. la bienvenida al congresista Julio Gagó, ¿no? Y ya tenemos el quórum correspondiente, pero vamos a continuar con la exposición y al final retomamos la sesión. Y estamos ya en la 9ª sesión ordinaria. Siendo las 11:27 del día martes 3 de marzo del 2015, en este hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, con la presencia de los congresistas Julio Gagó, Emiliano Apaza, Jaime Delgado, Luis Galarreta, Agustín Molina y Freddy Sarmiento, hacemos el quórum correspondiente porque han presentado licencia la doctora Gabriela Pérez del Solar y Justiniano Apaza. Y yo decimos, también me comunican, ¿no? Entonces, siendo el quórum de 6 congresistas, contando con el quórum de reglamento, damos inicio a la 9ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos e iniciamos la 2ª legislatura ordinaria 2014-2015. Del acta se deja constancia que la exoneración de la votación del acta de la 8ª sesión ordinaria fue aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria del 25 de noviembre del 2014. Despacho. La Presidencia da cuenta que durante los meses de enero y febrero se convocaron hasta 5 reuniones de trabajo donde se trató el tema de fortalecimiento de los organismos reguladores. Agradecemos a los asesores de los congresistas que asistieron regularmente y aportaron producto del trabajo. Se ha preparado un predictamen que será agendado en las siguientes sesiones. Pasamos a la sección informes. La Presidencia informa que durante los meses de enero y febrero se llevaron a cabo 3 audiencias públicas en las ciudades de Puno, Arequipa y Rioja. En ellas se trató el tema de servicio de agua potable y de electricidad. Se logró recibir los reclamos de los usuarios y se están realizando las gestiones para dar solución a los mismos. Si algún señor congresista tuviera que efectuar algún informe, puede solicitarlo. Si no hubiera ninguno, pasamos a la sección pedidos. Si algún señor congresista desea efectuar un pedido, si no existiera, en estos momentos vamos a pasar a la orden del día y continuar con la exposición del doctor Hugo Gómez Zapac. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, en lo que ustedes tienen en la mano, ¿les han entregado?
son el cuadro, la propuesta de tipificación de infracciones. Esa es la versión, me parece, más actualizada que la que estaba en pantalla. Delia, yo no tengo uno. Ya, bien. Ya, como pueden ver, lo que estamos tipificando son 3 rubros: el ingreso de organismos vivos modificados, la producción, comercialización y o liberación de organismos vivos modificados y lo referido al incumplimiento al compromiso de reconocimiento y destrucción de OVMs. Con relación a lo primero, hemos dividido ese tipo infractor a su vez en 2 subtipos: el ingresar al territorio nacional en paquetes pequeños, que se sanciona con hasta 50 UITs, y el ingreso al territorio nacional de OVMs prohibidos como carga o envío postal. En ese caso el tope son 300 UITs. Tratándose de la producción, comercialización y o liberación de OVMs al ambiente, tenemos a su vez 3 subtipos. El primero, que es producir fuera de espacios confinados o liberar en el territorio nacional. En este caso el tope son 500 UITs. Cambiar el uso de los OVMs ingresados lícitamente al territorio nacional destinándolos para fines de crianza o cultivo tiene como tope 1000 UITs. Y comercializar OVMs prohibidos, el tope es 1000 UITs. Y finalmente, el último tipo infractor es incumplir el compromiso, reconocimiento de los hechos investigados y asunción del costo que implique la destrucción de los OVMs, y aquí tenemos como tope 1000 UITs. Si uno revisa los tipos infractores que ha ido aprobando el OEFA, va a advertir que hay una diferenciación entre daño potencial y daño real. Así está en nuestros tipos infractores referidos a la eficacia de la fiscalización ambiental, el incumplimiento de límites máximos permisibles y el incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental. Sin embargo, luego de un proceso de evaluación, llegamos a la conclusión de que esta distinción no era aplicable tratándose de los OVMs. Por eso es que los tipos son bastante sencillos y no hay una preocupación en cuanto a si hay o no un daño potencial o real. Simplemente son supuestos objetivos en los cuales, si se verifica la conducta infractora, se procederá a sancionar. Como les había mencionado hace unos momentos, la vigencia de la fiscalización ambiental está supeditada a la aprobación de las normas que puse en pantalla. Podríamos poner otra vez, si no, las normas en las cuales se puede apreciar que faltan algunas que sean expedidas para que el OEFA ya pueda iniciar su fiscalización. Lo que ha venido haciendo el OEFA durante este tiempo en coordinación con el Ministerio del Ambiente son labores preliminares, indagaciones preliminares, programas pilotos, con el fin de ir obteniendo información relevante para terminar de perfilar las normas referidas a la fiscalización. Eso era cuanto tendría que mencionar, señor presidente, y con gusto atender las preguntas que tengan a bien formular los señores congresistas. Gracias por la exposición al doctor Hugo Gómez Zapac, y dejo en la palabra a los señores congresistas, al congresista Julio Delgado. Tiene la palabra. Gracias, Jaime Delgado. Presidente, yo le pediría a través suyo de que podamos invitar a la doctora Flora Luna, representante de ASPEC, que es la institución que ha venido a nombre de los usuarios, digamos, haciendo seguimiento a este tema de los transgénicos, si usted le permite, para que haga una breve presentación. Ante el pedido del congresista Jaime Delgado, si no hubiera ningún impedimento por parte de los congresistas, creo que invitaríamos a la doctora Flora Luna para que pueda hablar en nombre de los usuarios. Si no fuera así, invitamos a la señora Flora Luna a acercarse a la comisión y darle la palabra. Le damos la bienvenida y le damos el uso de la palabra a la señora Flora Luna. Sí, muy buenos días. A nombre de ASPEC y Asociación Peruana de Consumidores y de un grupo de 20 instituciones que conforman la plataforma Perú, País Libre de Transgénicos, nosotros queremos dar una visión general de cuáles son los avances con relación a la ley de moratoria que se dio en diciembre del 2011 y su reglamento en noviembre del 2012. La que habla es
presidenta del Comité de Bioética, un comité especial que vela por el cumplimiento de la ley. Nosotros hemos tenido en nuestra comisión multisectorial de asesoría visita de un representante de la presidencia del Consejo de Ministros, el señor Vlado Castañeda, y él nos explicó que una comisión permanente, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, las comisiones permanentes como la nuestra tienen acciones de seguimiento, fiscalización, informes, estudios y análisis técnicos, y que debemos alinear nuestro plan de trabajo exactamente de acuerdo a la ley. Y el objetivo de la ley de moratoria es hacer controles en puntos de frontera y en campos de cultivo, cosa que no se hace hasta la fecha y ya casi vamos a cumplir 4 años. Es más, la presidencia de nuestro comité debería ser una lista de chequeo y en cada reunión ver cuánto es lo que estamos avanzando, porque hay corresponsabilidad entre todos los sectores que dependen de esta ley. Cuando hablamos de tareas pendientes, tenemos que el artículo 8 del reglamento habla del Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta Temprana, que es responsabilidad del Ministerio del Ambiente y hasta la fecha no se aprueba. El artículo 23 habla del Programa para el Conocimiento y Conservación de los Recursos Genéticos Nativos con fines de bioseguridad, con responsabilidad del Ministerio del Ambiente, y tampoco funciona a la fecha. El artículo 24 se habla del Programa de Biotecnología y Desarrollo Competitivo, que depende del INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, y a la fecha recién se está reestructurando. El artículo 26 habla en el reglamento del proyecto especial para fortalecer capacidades en biotecnología moderna relativas a la bioseguridad, y hasta ahora no hay un programa de bioseguridad. Si bien la ley de moratoria no restringe lo que es la investigación confinada, hasta ahora no sabemos si hay algún protocolo de investigación de ese tipo, porque no sabemos si esto se está controlando para que no hayan escapes y hayan problemas de contaminación. También tenemos el artículo 28, que habla de generar líneas de base, que es responsabilidad del Ministerio del Ambiente, y estamos preocupados porque hay mucha lentitud en el estudio de estas líneas de base y que se hagan con estudios individuales y no como manda la ley, con convenios con instituciones o universidades que son especialistas en esta tarea. En el artículo 33, control y vigilancia de OVMs en puntos del país, acá es responsabilidad del Ministerio del Ambiente, de OEFA, de SUNAT, de SENASA y de ITP. Y hasta la fecha solo se hacen controles pilotos, pero no tenemos el control real a nivel de fronteras o en campos de cultivo. Y esto es un problema muy serio porque ya hay alertas de contaminación en 3 regiones del país. El mismo EFA ha explicado en la Comisión Multisectorial de Asesoría y a la prensa de que hay centros de abasto de maíz amarillo duro transgénico importado que se está vendiendo en Lambayeque, en La Libertad y en Barranca, en una región de Lima. O sea, 3 regiones de Lima hay esta probable contaminación por venta de maíz amarillo duro transgénico que es importado. Nosotros sumamente preocupados por la lentitud en la implementación de la ley, hemos tenido que salir a la prensa y hacer una serie de denuncias. Con esto conseguimos que el Ministerio de Agricultura, el representante del ministerio, nos cite y se comprometa con nosotros a trabajar con la plataforma una agenda, ¿no? Y ver que esto se acelere, pero hasta la fecha no tenemos mayores coordinaciones. Hemos tenido una segunda reunión con INIA
INIA tiene un serio problema que habría que ser discutido. Ellos por ley tienen la facultad de investigar y a la vez regular. Y eso no se ve en ningún país del mundo, que hagan las dos funciones a la vez y se cree un serio conflicto de interés. El nuevo jefe nos ha prometido, no sabemos si se va a cumplir, de que están hablando con las altas autoridades para que SENASA se encargue de la regulación y ellos continúen haciendo la investigación para desaparecer ese conflicto de interés, pero que hasta la fecha no es algo concreto. Y bueno, tenemos que a través de INIA ellos han encontrado un campo de cultivo con maíz amarillo transgénico. Y las denuncias que han aparecido en el diario Gestión de OEFA es que ellos han detectado comercio de maíz amarillo duro transgénico importado transgénico, que eso atenta contra la ley porque esto está prohibido. Entonces, ¿qué pedimos nosotros como sociedad civil? Que necesitamos que esta ley de moratoria se implemente a la brevedad posible, con urgencia, porque si no sería letra muerta, si es que ya empiezan a aparecer los transgénicos y por flujo de genes contaminar otras especies. Para ello, ¿qué se necesita? La guía de monitoreo de semillas, que parece que existe un borrador, pero que todavía no está publicado, y necesitamos la tabla de infracciones y sanciones, porque ahorita ya se ha demostrado que hay determinadas marcas, determinadas semillas, determinados importadores, pero si no se tiene la norma de infracciones y sanciones, estamos en nada, ¿no? Eso se necesita aprobar a la brevedad posible. Y ante el hallazgo ya de este maíz amarillo duro transgénico en 3 regiones del Perú, hablar con los especialistas, ¿no? Para ver cómo vamos a hacer la contención y remediación, o si es el tema de semillas, cómo parar este comercio de semillas para que el problema no degenere y se extienda en nuestro territorio. Gracias. Agradecer por el informe a la señora Flora Luna y dejamos con la palabra al congresista Jaime Delgado. Muchas gracias, presidente. Y nuestro saludo también para el señor Hugo Gómez y la señora Delia Morales de OEFA. Efectivamente preocupados por esta situación, porque el Congreso aprobó la ley de moratoria al ingreso de las semillas transgénicas precisamente para generar un conjunto de herramientas, de instrumentos y de institucionalidad que le permita al país estar debidamente protegido frente a las eventualidades de contaminación por semillas transgénicas, asegurando de que además el Perú tiene un tremendo potencial, digamos, por su agrobiodiversidad única o exclusiva en el mundo y reconocida por todos, de tal manera que tenemos condiciones especiales que cautelar, porque además somos centro de origen de muchas especies. Frente a esa situación, efectivamente ha habido una lentitud tremendamente excesiva de parte del Ejecutivo para dar las normas, los reglamentos y aprobar las herramientas que se necesitan. Mientras esto ha sucedido, efectivamente por propios monitoreos hechos por la INIA y por la OEFA, se da cuenta de eventos de, digamos, ingresos de semillas transgénicas a campos de cultivo. Han ido efectivamente a 3 regiones del país, a campos de cultivo, y han determinado que esos campos de cultivo están con semillas transgénicas. O sea, ¿cómo nos sucedió esto? Teniendo una ley desde hace 3 años que prohibía el ingreso de semillas transgénicas. Y eso es una demostración de que tenemos una seria deficiencia. Entonces, aquí hay que tomar varias acciones al respecto. Es lamentable que hasta ahora no tengamos este reglamento de infracciones y sanciones, que esto tendría que darse ya, porque si no, digamos, la OEFA no tiene ningún arma para sancionar, digamos, ingreso y comercio ilícito de semillas transgénicas.
Una pequeña anotación respecto de la tabla de sanciones. Se clasifican por infracciones leves, graves, muy graves, muy graves, muy graves, muy graves. Sí, pero aquí yo no entiendo. Cuando se dice leve es una amonestación o una multa de hasta 50 UITs. Luego dice grave, de 3 a 300 UITs. Dice muy grave, de 5 a 500 UITs. Muy grave, de 10 a 100 UITs. Muy grave, de 10 a 1000 UITs. Muy grave, de... Entonces, ¿qué pasa si a una persona se decide poner una sanción de 100 UITs? ¿Será grave o muy grave? Porque está en ambos rangos. Está en el rango de grave, pero también está en el rango de muy grave. ¿No sería mejor, digamos, por tramos? O sea, de 0, de 1 a 300 es grave. La muy grave se sanciona de 300 a 1000, de tal manera que podamos diferenciar qué es grave y qué es muy grave, porque por las sanciones pareciera que estuvieran ubicadas en el mismo lado. Aquí hay un tema, particularmente con la investigación, con el monitoreo y el descubrimiento que se ha hecho de semillas transgénicas en campos de cultivo de 3 regiones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y particularmente con el maíz duro amarillo. El maíz duro amarillo lo producimos aquí en el Perú y lo importamos. Hay una parte importante que se importa de maíz duro amarillo para alimento de pollos, en fin, complementos alimentarios, ganado. Y tenemos el maíz que viene de la siguiente manera. O sea, una cosa es el maíz que se utiliza estrictamente como semilla, son los semilleros, y otra cosa es el maíz que viene para el proceso productivo, o sea, para convertirlo en molienda, ¿es cierto? Probablemente lo que está sucediendo también es que ese maíz que no viene como semilla, sino que viene para la molienda, pero que es muchísimo más barato, se esté utilizando como semilla. Y claro, no hay ningún tipo de control en eso. La pregunta es, ¿qué mecanismos hemos establecido para que esos barcos que llegan cargados de maíz duro amarillo para alimento para ganado o para pollos, sea destinado exclusivamente a esas plantas y a esos molinos para que ese maíz sea molido y convertido en ese alimento y no se saque maíz duro amarillo que pueda luego utilizarse como semilla? Porque probablemente el productor de semilla y el vendedor de semilla, que es consciente de que es prohibido vender semillas transgénicas, digo, pensando de buena fe, pudiera estar siendo cuidadoso en eso. Pero ¿qué nos asegura que en el interín, hasta que llegan a los campos, terminen siendo utilizados ese maíz duro amarillo que viene para la molienda, siendo utilizado como semilla? Entonces, ¿qué mecanismos existen? O sea, y esas herramientas las necesitamos ya, porque de lo contrario vamos a ir contaminando todos estos campos y afectando, digamos, una imagen que en este momento tiene el país, país libre de transgénicos, y que ese es un atributo para que muchos exportadores, agroexportadores, estén poniendo sus productos en los mercados más exigentes a nivel internacional. Y con eventos de esta naturaleza, que de pronto vayan a exportar como libre de transgénicos y detectan que no, lo que nos ha sucedido con la quinoa, ¿no? En exportaciones que hemos hecho a Estados Unidos, que nos han rechazado esta quinoa por el excesivo uso de plaguicidas, siendo que la quinoa en teoría jamás había usado plaguicidas cuando se sembraba en la sierra, ¿no? Ahora que están en la costa obviamente tienen que echarle plaguicidas. Entonces estamos comprometiendo, digamos, la imagen y el posicionamiento que tiene el Perú respecto a este tema. Entonces, alrededor de estos asuntos yo quisiera de que la OEFA, el señor Hugo Gómez, nos pueda dar algunas explicaciones de tiempos, plazos y herramientas que las necesitamos urgente para esto. Gracias.
Gracias. Vamos a darle la palabra a todos los congresistas y pues al último responde el doctor Hugo Gómez. ¿Algún otro congresista? Tiene la palabra el congresista Agustín Molina. Gracias, señor presidente, y darle la bienvenida al doctor Hugo Gómez Zapac y a la directora de la Dirección de Supervisión, la doctora Delia Morales. Mire, acá lo que tenemos que, creo que, hacer una diferenciación, dos temas. Uno es de que estos productos transgénicos, que por supuesto vienen importados, me parece que vienen de Brasil y de Estados Unidos, porque hay empresas que se dedican a la producción de semillas exclusivamente de transgénicos. Eso significa que pasa por un proceso de un proceso para obtener semillas de acuerdo a normas y reglamentos seguramente internacionales. En ese sentido, yo tengo la seguridad de que estas semillas traen trazas de temas cancerígenos y creo que es totalmente un producto que hace daño a la salud. Pero por eso decía, una cosa es cuando se produce semillas transgénicas para producir campos de cultivo. Y otro es cuando se utiliza estos productos, como decir el maíz amarillo, duro, pero para procesos de alimentación de pollos que generalmente están en toda la costa. Efectivamente, esta ley nosotros lo aprobamos cuando con el congresista Jaime Delgado éramos miembros de esta misma comisión y verdad que ha pasado bastante tiempo y todavía no tenemos la reglamentación. Pero sin embargo, si bien es cierto, la OEFA es un organismo de fiscalización, es el organismo de fiscalizador y nos preocupa realmente estos índices de sanciones que se nos presenta y se presenta a través de rangos entre 50, acá por ejemplo, dice de 3 a 300 UITs. Yo pienso que también yo coincido con el congresista Jaime, creo que debía haber un mínimo, ¿no? Una mínima sanción y decir, digamos, de 100 para arriba ya está considerado como una falta leve. Y así sucesivamente se puede ir calificando grave, muy grave, muy grave, pero de todas maneras tomar una línea de base mínima y no pensar en ese rango, porque finalmente para la sanción no vamos a… ¿Cómo van a sancionar? ¿Cómo van a sancionar? O sea, van a tomar el mínimo, el máximo, entonces tiene que haber un mínimo y hacer la fiscalización y la sanción en base a un dato o a un índice mínimo. De 100, o sea, la sanción de 100 para arriba ya está considerado como leve. Entonces, en la sanción ya va a ser fácil de efectuar esa sanción porque si no es así, mire, en una falta de 3 a 300 UITs, de verdad que muy contradictorio, porque simplemente se le puede sancionar con 3 UIT, que no es nada. Yo creo que menciona el congresista Jaime, que de verdad el transporte y la cantidad de importación que viene producto de Brasil y de otros países, son barcos enteros, son containers enteros. Entonces, creo que sería
hacer una aclaración y corregir esta sanción de rangos, sino que haya una sanción mínima hasta. Eso sería, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Dejar constancia de que en la sala se encuentra el congresista Johnny Lescano y el congresista accesitario Rubén Condori Cusi. Si algún otro congresista desea hacer uso de la palabra. Sí, congresista Emiliano Paz. Gracias, señor presidente, por su intervención. Un saludo a los colegas y a los invitados que están en esta mesa. Sí, efectivamente, yo creo que hay que puntualizar en temas de infracción. Por ejemplo, aquí dice, presidente, leve es 10 unidades impositivas tributarias. Ya, 10. Pero dice grave desde 3 a 300. O sea, leve me puede aplicar 10, ¿no? Pero si es grave, me puede aplicar 4, 5 o 6, ¿no? Entonces, yo no sé si tiene algún sentido. Hasta leve 10 y grave ya empezaría de 11 a 300, ¿no? Y si es muy grave, de 300 a 1000, ¿no? O sea, así tiene que ser correlativo, porque si no, de lo contrario, van a ver el punto más débil o alguna falencia y se van a coger en esto, ¿no? Porque ustedes saben que finalmente las sanciones no se cumplen tal como debe ser, ¿no? En todo caso, yo quisiera que esto lo planteen bien y nosotros también finalmente podemos evaluar también a nivel de comisión y también darle nuestras propuestas, porque tampoco se trata de dar sanciones y sanciones que finalmente no se cumplen, ¿no? Nos llenamos de muchas sanciones y que al final no hay resultado, ¿no? En todo caso, ¿cómo empezamos en la parte educativa, en la parte de orientación, ¿no? Para que siempre estén pendientes a este tema de transhigiénicos, ¿no, presidente? Gracias, congresista. Si no hubiera ningún otro congresista, yo voy también a dar mi preocupación de que este proyecto ya tiene más de 2 años de haberse promulgado y también su reglamento, y hasta el momento no se pueda implementar, ¿no? Implementar porque dentro de la organización que se tiene que dar, tiene que haber aprobado primeramente el Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta Temprana. Sin ese plan, yo creo que no podemos lograr de que el espíritu de la ley y el reglamento pueda cumplirse. Y esto depende exclusivamente de los ministerios. Han hablado que se necesita el Ministerio de Ambiente, el de Producción, el de Agricultura y el de Salud, ¿no? En el cual tienen que trabajar, y creo que esa articulación no se viene dando, porque si se hubiera dado ya hace tiempo que tuviéramos este plan multisectorial. Yo creo que hay que llamar la atención a este equipo que se ha formado de acuerdo a la ley, pero no hay ningún responsable. ¿Quién es el que yo preguntaría a la UEFA, quién es el responsable que tiene que liderar este equipo que ha sido formado o que se ha formado por ley? Esto es bastante importante, ¿no?, de lograrlo. Sobre las infracciones leves, graves y muy graves, se ve las escalas, pero también debe estar bien definido en el reglamento qué cosa es una infracción leve, grave y muy grave, ¿no? No es la infracción por el monto de la UIT, sino es por lo que se está trayendo. Puede ser 1 kilo, 2 kilos, 1000 kilos. Eso es lo que le va a dar la gravedad a la infracción que se esté dando, ¿no? El tema también, antes de la implementación y al no tener la implementación, las fronteras y la comercialización están abiertas, ¿no? Y acá, tema de que debería regularse, ¿no?, investigar. La INIA, como dice, la INIA tiene la labor de investigación, pero no más la de regular. La de regular normalmente es la autoridad sanitaria, y la autoridad sanitaria en este caso es SENASA, ¿no?, que todavía aún en estos momentos no está definido quién regula ni quién investiga, y más aún quién fiscaliza y qué fiscaliza. La fiscalización la tiene la UEFA,
La UEFA es la que fiscaliza todos estos procedimientos y normas que se tengan para poder lograr de que se cierren las fronteras y no se vaya al campo, como lo ha explicado muy bien el congresista Jaime Delgado, de que pueda estar trayéndose semilla de maíz y estar ya sembrando algún, vamos a decir, alguna persona haber agarrado semilla transgénica y haber sembrado. ¿Quién hace ese seguimiento? ¿Quién va al campo? Me dicen que han detectado en campo, eso ya es bastante grave, ¿no? Me dice que hay se detectó presencia de transgénico por SENASA y la UEFA en el octubre del 2014, ¿no? Y que recién al MINAM se les informó el 20 de enero, o sea que después de haber descubierto se pasan 4 meses y recién estamos informando, estamos muy lentos, ¿no? En 4 meses ya hay toda otra generación de maíz. Si la sembraron, ya hay una generación de maíz, ya hay semilla y ya se propagó, ¿no? Este cultivo. Eso es bastante preocupante, ¿no? Y también como último vendría a decir que ante estas formas de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? ¿Qué remediación? ¿Cuáles son los procedimientos en el cual debe seguirse para poder tener, ¿no? Cuál es el plan de contingencia que se debería dar ante un eventual hallazgo de este tipo, ¿no? Y cuál es la remediación en el futuro que se tendría que hacer. Ese es las principales preguntas, creo yo, que todos y las preocupaciones que tenemos al respecto. Una interrupción me pide el congresista Austin. Sí, simplemente para hacerle la pregunta precisa al doctor Hugo Gómez, ¿cuál es el procedimiento que pueden seguir o están siguiendo para determinar si esa importación de maíz es para semilla o para cultivo? Porque viene, digamos, un container lleno de maíz duro amarillo o maíz amarillo duro, pero finalmente no se sabe si eso está dirigido como semilla o para emplear como alimentos balanceados, ¿no? ¿Cómo determinan eso? Gracias. Tiene la palabra el doctor Hugo Gómez para que dé respuesta. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Sí, voy a mencionar 3 aspectos. El primero está referido con el tema del control, el segundo con relación a las sanciones y el tercero con las actividades que ha hecho la UEFA. Con relación al control es importante ver lo siguiente. Y a propósito de la intervención del congresista Jaime Delgado, la parte de control, que es cuando las semillas del extranjero llegan al país, lo va a supervisar SANIPES y SENASA. Ellos son los organismos que se van a encargar de la etapa de supervisión, del control, es decir, de verificar en los puntos de ingreso si hay o no indicios de que haya organismos biomodificados. Y si ellos consideran que sí hay indicios de organismos biomodificados, recién en ese momento le van a correr traslado a la UEFA. Y esto lo menciono porque a la UEFA le han encargado la parte final del tema. En unos momentos vamos a explayarnos y la doctora Morales nos va a ayudar a explicarnos todos los aspectos temáticos que hay, pero en la parte de fiscalización a la UEFA le toca la parte final. Entonces, cuando vemos el tema de la importación de semillas o importación de granos para alimento de animales, es SENASA y SANIPES, que no están en esta mesa, los que se van a encargar del control. Y a propósito de ese control es que precisamente es necesario que se expida el listado de mercancías restringidas que serán sujetas a control, y este es un decreto supremo que va a ser refrendado por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. También necesitamos la norma que aprueba la partida sujetas a muestreos y análisis. Y también es necesario que SENASA y SANIPES adecúen sus procedimientos.
estos aspectos aún no han terminado. Al no haber terminado, aún formalmente el OEFA no puede imponer sanciones, formalmente. No obstante ello, y esto sí quiero mencionarlo y recalcarlo, a pesar de que la última norma que debería ser aprobada es la referida a la tabla de infracciones y sanciones por parte de la OEFA, nosotros oportunamente ya prepublicamos el anteproyecto, ya tuvimos una reunión de comentaristas en la cual nos acompañó la doctora Flora Luna, tuvimos ya la reunión y como lo dije al empezar la sesión, les he alcanzado el proyecto que ya va a ir a discusión del Consejo Directivo. Es decir, no obstante que hay algunas normas que dentro del Poder Ejecutivo tienen que expedirse, el OEFA no ha esperado a que todo eso esté listo para recién empezar a pensar cómo van a ser los tipos infractores. El OEFA ya se adelantó y ténganse así que ustedes han tenido la oportunidad esta mañana de verificar la propuesta que ya llevaríamos al Consejo Directivo y evidentemente con las sugerencias que ustedes están trasladándonos esta mañana. Esto es con relación al tema del control. Es muy importante entonces ver que hay estos otros organismos, SANIPES y SENASA, que son los que nos van a ayudar a dar respuestas sobre que si en el container hay grano, hay semillas, ¿cómo va a ser ese control? Esa es la tarea que precisamente estos organismos tienen que realizar. Y cuando ellos ya encuentren los indicios de que hay OVMs, recién le van a correr traslado al OEFA. Eso es con relación al control. Con relación a las sanciones, me alegra saber que también el congresista Agustín Molina participó en la elaboración del Código de Protección y Defensa del Consumidor conjuntamente con el congresista Jaime Delgado. ¿Por qué les menciono? Porque la técnica de sanciones que estamos usando aquí es similar a la que está en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, señores congresistas. En el Código de Protección y Defensa del Consumidor no se plantea lo que ustedes señalan, que vaya, por ejemplo, lo leve de 0 a 50 y que lo grave sea de 50 a 150 y que lo muy grave sea de 150 a 450. No se plantea así. ¿Saben cómo se plantea? De 0 a 50 lo leve, de 0 a 150 lo grave y de 0 a 450. Así está en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces uno dirá, entonces ¿cómo sabemos si es leve o grave? Por los factores de graduación que están también en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Lo que ustedes están viendo ahí, en efecto, es solo la escala de sanciones, pero no está en otra norma lo referido a la graduación de las sanciones. Ustedes han podido ver que en nuestro caso sí ponemos al menos un piso. Ustedes han visto que dice 5 a 50. Y tratándose de las graves, que pueden llegar a 1000 UITs, o a 500 UITs, al menos hay un piso, no se parte de 0, al menos hay un piso. Entonces uno podría preguntarse, muy bien, si eso es así, ¿cómo en el caso concreto uno va a imponer 10 UITs, 50 UITs, 200 UITs? Nosotros tenemos para tal efecto una metodología de cálculo de multas que utiliza el beneficio ilícito, la probabilidad de detección, el daño ocasionado, eventual daño ocasionado, la reincidencia, la intencionalidad y otros elementos para saber si en el caso concreto la multa que vamos a imponer. Acá solo les he traído la escala de sanciones, pero esa escala de sanciones tiene que leerse luego con la metodología de cálculo de multas. Entonces, una cosa es, por ejemplo, si alguien realiza la conducta, como bien decían aquí, está vendiendo, es un minorista, es un distribuidor mayorista o es un importador. Una cosa es que que sea reincidente una vez, 2 veces, 3 veces. Hay una diferencia en si ha actuado con intencionalidad o simplemente por descuido, si lo ha hecho durante un periodo breve o lo ha hecho un periodo largo. Todas esas circunstancias se toman en cuenta y eso es lo que nos va a arrojar para saber si estamos ante un caso donde se impondrá 300 UITs, 500 UITs, 800 UITs, 999 UITs. Lo que ocurre es que acá solo les he traído una parte de la norma. Sí, congresista. Sí, correcto. En la interrupción, el congresista Jaime Delgado. Muchas gracias. El Código de Protección al Consumidor, en el artículo 110, dice infracciones leves con una amonestación o con una multa de hasta 50 UITs. Infracción grave con una multa de hasta 150 UITs.
infracción muy grave con una multa de hasta 450 UITs. O sea, si alguien pone una multa de 10 UITs es porque es una infracción leve. Si alguien pone una multa de 100 UITs es porque es una infracción grave. En todo caso, son interpretaciones jurídicas que, bien, o sea, el código no dice lo que está diciendo el señor Hugo Gómez exactamente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Hugo Gómez. Gracias, señor congresista Delgado. Y bueno, entonces, con la parte referida al tema de las sanciones, nosotros hemos establecido esos rangos, se han establecido esos topes, pero evidentemente para saber el cálculo preciso que va a ponerse en un procedimiento determinado, hay que conjugarlo eso con la metodología de cálculo de multas. ¿Por qué es importante mencionar la metodología de cálculo de multas? Y aquí el OEFA trabaja igual que en Indecopi, ¿ya? O sea, ahí las resoluciones son muy similares en este aspecto. En lo siguiente, es el resultado el que te dice, o sea, la valoración de los factores es lo que te va a dar como consecuencia cuál es la multa que es imponer finalmente. El rango inicial te sirve para la imputación de cargos, o sea, para la imputación de cargos es que te sirve decirle a usted lo acuso por leve, a usted lo acuso por grave o por muy grave y le das el margen ese existente. Pero no va a ser la imputación de cargos la que va a definir si le voy a poner 5 o 10 UITs o 50 o 500, sino el resultado del procedimiento. Y eso es al final del procedimiento con la metodología que utiliza los factores atenuantes y agravantes. Entonces, eso tiene que ver con ese aspecto. Con relación a lo que el OEFA ha estado haciendo, yo les mencionaba que conjuntamente con el Ministerio del Ambiente y anticipándonos y para elaborar muy bien las normas que están en camino, es que se decidieron hacer estos pilotos. Nosotros no hemos detectado OVMs en el campo, entendido en la chacra, entendido en el maizal. Lo que pasa es que seguramente se ha filtrado que se hizo una intervención en campo, que significa ir al establecimiento, pero no es que hayamos ido, digamos, a la chacra, al cultivo, al campo. Hemos ido a los establecimientos comerciales. Exactamente, a los que venden las semillas y los granos. Entonces, como las bolsas sobre las cuales hemos hecho inspección estaban abiertas, existe una alta probabilidad de que haya habido una combinación de grano con semilla. Exactamente. Entonces, todo eso es lo que se está evaluando para hacer que las supervisiones sean mucho más precisas. Si en este momento alguien le dice, OEFA, ¿tú en este momento puedes sancionar? No, no puedo sancionar. Inclusive, si hoy día en la tarde que hemos agendado para el Consejo Directivo esa escala de sanciones la aprobáramos, eso no significa que mañana puedo sancionar o la siguiente semana, porque como les había mencionado, todavía faltan que el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente saquen las otras normas que aún están pendientes. Mientras esas normas no salgan, el OEFA aún no puede sancionar. Eso es muy importante recalcarlo. Pero, entonces, ¿por qué hemos estado haciendo estos trabajos pilotos? Uno, para tener mayor conocimiento de cómo deberían hacerse las cosas, para ver las fortalezas y debilidades de nuestra supervisión. Recuerden que el OEFA está acostumbrado a una supervisión en los temas de minería, energía, hidrocarburos. Ahora vamos a tener un trabajo muy diferente, entonces tenemos que ir adelantándonos de cuáles pueden ser las circunstancias, las dificultades, los problemas que vamos a enfrentar para precisamente hacer un buen esquema de fiscalización y sanción. La preocupación que ustedes tienen, nosotros también la tenemos en, muy bien, ¿qué va a pasar cuando hacen esta adulteración en grano y semilla? Porque eso puede haber estado ocurriendo. Si yo combino el grano con la semilla, entonces puedo imputarle responsabilidad al comercializador, pero no necesariamente al importador. Entonces hay que hacer la trazabilidad correspondiente. Yo más bien, con el fin de que haya mayores elementos de juicio sobre esta temática, quisiera otorgarle, si me permite, señor presidente, el uso de la palabra tanto a la doctora Delia Morales como al señor David Castro. La doctora Delia Morales, para que nos explique un poco la función sancionadora en el marco de un contexto mayor que tiene que ver con la vigilancia y la biotecnología, y el señor Castro, que nos va a explicar con mayor detalle sobre estos monitoreos pilotos que se han realizado. Adelante entonces, Delia. Tiene la palabra la doctora Delia Morales Cuti. Bien, muchas gracias, señor presidente, señores congresistas.
Yo creo que es importante destacar un tema que es medular en el tema de la moratoria, ¿no? La moratoria le va a dar al país un plazo de 10 años, en realidad, para desarrollar infraestructura y capacidades, ¿no? Dentro de ese contexto, es decir, esos 10 años en el que el país se tiene que preparar en un marco de bioseguridad, es que surge el control y la fiscalización en puntos de ingreso. Entonces, en realidad, el tema más importante en el trabajo de la moratoria, conjuntamente, sin duda, con la fiscalización, es desarrollar esas capacidades, ¿no? Como bien señalaba el presidente, desde el OEFA se ha venido desarrollando una serie de pilotos y también avances dentro de lo que ha sido nuestra competencia, que ha sido la definición de la tipificación de infracciones. Pero es necesario previamente contar con más regulación que nos permite ejecutar esa competencia. Si hoy por hoy nosotros quisiéramos ir como EFA a un punto de ingreso, no podríamos, porque las autoridades competentes en puntos de ingreso son SENASA, SANIPES y también juega un rol ahí SUNAT. Si quisiéramos llevar adelante cualquier monitoreo, no podríamos hacerlo porque un eventual procedimiento sancionador sería inválido. Entonces, es por eso para nosotros muy importante este marco completo para recién entrar nosotros a actuar. También se ha mencionado el tema de los granos, qué va a pasar con la liberación que eventualmente podría estarse dando. Yo creo ahí que también es importante tener en cuenta no solamente la norma devoratoria, sino una norma más amplia que está desde el año 99, que es la Ley de Biotecnología Moderna. Hoy por hoy estamos hablando del control en puntos de ingreso, pero también puede haber una liberación en campo. ¿Quién está haciendo ese control de trazabilidad? Tal vez en puntos, sí, espacios confinados, ¿no? Y si se libera, ¿qué control se está haciendo? Ahí también hay un rol de autoridades que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de fiscalización, generalmente decimos, bueno, entonces el OEFA lo va a ver todo, pero no es así. Hay competencias sectoriales que tenemos nosotros que respetar. Y la investigación y cómo se está controlando en puntos confinados la investigación es un rol que le compete al INIA, ¿no? Y al sector producción también, dependiendo del tipo de investigación que se desarrolle. Entonces, son elementos que deben tenerse en cuenta para evaluar en todo caso la actuación que hemos venido teniendo nosotros en la implementación de la norma, ¿no? Precisar, sí, que el tema de fiscalización en este caso no involucra todo el control. Hay una labor de control y vigilancia que está también con los sectores y el OEFA necesita de esa actuación para poder desarrollar sus competencias, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esas dos cosas. Como bien señalaba el presidente, también se han hecho esos pilotos, a pesar de que no teníamos todavía las guías, que no estaba la tipificación, que no estaba el plan de vigilancia, y decidimos ser muy cautelosos y entrar no en campos de cultivo, porque hubiéramos necesitado guías de muestreo para hacer representativa nuestras tomas, y decidimos hacerlo en casas comercializadoras, y efectivamente me comentaba Flora, con quien también conversamos de este tema ya en la Comisión Multisectorial, que en ese escenario la investigación que estábamos haciendo era totalmente preliminar, aún todavía no la culminamos, son resultados indiciarios que nos van a permitir tomar en todo caso, ya con las guías de por medio, mayores pruebas de ser el caso, para lograr que cualquier evidencia que nosotros finalmente hallemos esté totalmente alineada a la regulación vigente y que en un eventual proceso eso no se caiga. Es básicamente lo que nosotros hemos venido haciendo. Entonces, yo sí quisiera que se tenga muy en cuenta al momento de evaluar la actuación que hemos tenido, los órganos de línea del OEFA en este trabajo de vigilancia y control, que nosotros estamos, como bien mencionaba el presidente, dependiendo muchas veces de la labor que hagan otros organismos públicos en los puntos de ingreso, y pese a todo eso hemos tratado de ser lo más proactivos posibles con acciones en campo, que estamos todavía en espera de mayores resultados porque nosotros hicimos un muestreo de 70 puntos de muestreo de compra en realidad de grano, y hemos recibido poco más de la mitad de los resultados de parte de los laboratorios de ensayo, o sea, todavía nos falta una gran cantidad de resultados de análisis, pero todo esto es en un plan piloto. Finalmente, la fiscalización que vamos a llevar adelante tiene que hacerse en aplicación de toda la regulación vigente y que falta complementar. Gracias, doctora Delia Morales. Perdón. Dar la bienvenida al congresista Wilder Ruiz, ¿no?, que también se hace presente en la comisión.
Sí. Tiene Un una minutito. interrupción. Señor la presidente, usted hizo una pregunta bien interesante. ¿Quién está a cargo de todos los sectores involucrados? Bueno, en 1999 se dio la ley 27104, la ley de prevención de riesgos de la biotecnología, y nosotros estuvimos a la vanguardia en toda Latinoamérica, pero esta ley tenía una falencia, no hablaba de infracciones y sanciones. Sin embargo, en el reglamento que salió en el 2002, hablaba de que cada organismo sectorial competente, tanto Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura como de Producción, tenían que elaborar su reglamento sectorial para hacer su fiscalización de acuerdo al sector. Y hasta la fecha, yo como sociedad civil tengo que hacer mi reclamo que todavía ninguno de los sectores tiene reglamento sectorial para ello. Gracias. Tiene la palabra el señor Castro. Ya lo abordó la doctora Dila Morales, lo que iba a decir el señor Castro. Más bien, yo quisiera, si me permite, una reflexión final. No me escucha el congresista Delgado, me parece. Nosotros queremos aprobar rápidamente la escala de infracciones y sanciones que han tenido a la vista. Como les he dicho, esto ha sido agendado para hoy día en la tarde en el Consejo Directivo de la OEFA. Pueda que se apruebe, como les dije, hoy día en la tarde o en la siguiente sesión, que es la próxima semana. Entonces, estamos con el tema, hay la voluntad de hacerlo y lo más pronto posible. Vamos a modificar a sugerencia de los congresistas aquí presentes, Molina y Delgado, para que no se vea como el piso, ese de 3 a 305, sino igual que el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Es decir, va a decir leve hasta 50, grave hasta 500, muy grave hasta 1000. Así lo vamos a plantear y así lo van a ver cuando se apruebe en el Diario Oficial Peruano. Tiene la palabra el congresista Condori. Sí, yo quiero hacer algunas sugerencias, en todo caso, aprovechando la presencia de los funcionarios del órgano de fiscalización ambiental. Miren, esto de las escalas de las multas, todos los sectores están aplicando multas, y no se está viendo la efectividad de la multa. Entonces, en algún sector, por ejemplo, no quiero enunciar, pero la multa es tan alta que al final de cuentas no restringe la comisión de la falta o el delito, sino más bien ayuda a que haya mayor corrupción. Porque alguien dice, ¿qué quieres que te sancione? ¿Con 100 UITs o me das algo para parchear? Entonces, ahí vemos el tema de la efectividad. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser más inteligentes, ¿no? Porque eso de aplicar una escala de multas así no me parece tan costo efectiva. Y si yo me voy al origen de la norma mismo, sí, ahí me parece que también inclusive podríamos plantear otro tipo de alternativas. Mire, yo veo cómo puede ser tan permeable y tan manipulable por alguien que puede ser alguna autoridad que puede inclinarse hacia algo turbio, ¿no? Por ejemplo, dicen organismo vivo, ¿no es cierto? En el caso de especies vegetales y animales, ¿qué cosa es muerto? Lo opuesto sería lo muerto. Y no hay. En realidad, inclusive dentro de la muerte está la vida. Está. El hecho, por ejemplo, de que una semilla de un grano posteriormente lo puede utilizar eso como lo puede pasar al molino para el consumo final o simplemente se siembra. Entonces, el hecho de que ya entre como siembra es vivo. O sea, un granito que pasa por la frontera es vivo. ¿Cierto? No es el que aletea, el que mueve la pata, no solamente es vivo. ¿Correcto? Entonces, ahí está mal la norma. Modificado. ¿Qué cosa no es modificado? Una especie animal o especie vegetal es modificado, todo ha sido modificado. ¿Qué cosa ya es silvestre? Todo está domesticado. En el caso de las papas, el maíz es domesticado. Así que sea orgánico ya es modificado. ¿Ah? Entonces,
La cosa es un poco más compleja. Entonces, con la cuestión de la multa, en realidad no sancionamos, no arreglamos nada, no resolvemos nada, y puede que estemos buscando, como alguien dice, buscando un gato negro, un cuarto oscuro, y el gato no se encuentra ahí adentro. O sea, no resolvemos. Mi sugerencia es de que pensemos en alternativas un poquito más efectivas. Gracias. Hoy día también teníamos la exposición de SENASA, de Jorge Barrenechea Cabrera, pero nos ha llegado el día de ayer a las 10:30, que se está disculpando porque tenía compromisos impostergables concretados con anterioridad, en lo cual nos dice que podría asistir en otra sesión en la cual le señalemos con el tiempo suficiente. Agradecer al doctor Hugo Gómez Apac, a la doctora Dalia Morales y a la señora Flora Luna. Suspendemos brevemente la sesión para que se puedan retirar. Bueno, estando con el quórum correspondiente, vamos a pasar al punto 2, ¿no?, que es sobre el predictamen recaído en los proyectos de ley 197, 2894, 3281, 4009, 4016, 4155, con un texto sustitutorio que propone la ley que modifica la ley 29461, ley de estacionamiento vehicular. En el proyecto 4155 del congresista William Monterola se ha recibido opiniones del INDECOPI, Municipalidad de Lima, de la Cámara de Comercio de Lima, ASPEC del Ministerio de Economía, de los representantes de la empresa Los Portales y la asociación Concertum, cuyas opiniones están contenidas en el dictamen. También quiero resaltar que el proyecto 195 es del congresista Pedro Espadaro, el del 2894 del congresista Julio Gagó, 3281, congresista Octavio Salazar, 4009, Freddy Sarmiento y 4016, Carla Schaeffer, ¿no? Las opiniones que están contenidas en el dictamen, luego del análisis correspondiente, se propone a la comisión un texto sustitutorio en el cual señala que para el servicio de estacionamiento como servicio complementario o accesorio del servicio, por decisión del proveedor, podrá ser gratuito u oneroso. En caso de que el servicio sea oneroso, se cobrará desde su inicio por fracciones de 15 minutos. En este supuesto, el proveedor estará obligado a hacer saber al usuario con claridad, en forma inequívoca y antes de entrar al establecimiento, cuál es la tarifa y otras condiciones aplicables, cuando es el valor del consumo compensatorio de la tarifa y otras condiciones relevantes. Para cuando el servicio de estacionamiento sea el servicio principal, si el servicio se preste por hora, solo se cobrará completa la primera hora, independiente del tiempo transcurrido. A partir de ella, el servicio se cobrará por fracciones de 15 minutos. En este caso, también se establece la obligación de informar al usuario de forma adecuada, visible y oportuna antes del ingreso del vehículo al establecimiento en las respectivas casetas o fachadas de ingreso, acerca de las tarifas, horarios, disponibilidad de espacio y otras condiciones de uso. También establece que dentro de las condiciones para la prestación del servicio se prevé la higiene del establecimiento y las instalaciones sanitarias, entre otras, que permitan brindar el servicio en forma adecuada.
en las prestaciones accesorias que se brindan en el establecimiento, tales como el servicio de lavado de vehículos, se entienden como parte del servicio principal del estacionamiento, salvo que se informe lo contrario al consumidor en forma clara, inequívoca y antes del ingreso al establecimiento. Se exige que los proveedores destinen parte de su local al estacionamiento exclusivo de bicicletas. Finalmente, se mejora la redacción del artículo 10.2 de la ley, respetando la competencia de las municipalidades conforme a la ley de municipalidades. Se somete a debate por los señores congresistas. El congresista Julio Agó tiene la palabra. Gracias, presidente. Un saludo a todos los congresistas. Yo soy el autor de uno de los proyectos del 2894. Y a raíz de que nace este proyecto, es lo que quiero comentar, y también quiero comentar este predictamen, que parece que no hubiese sido hecho por la Comisión de Defensa del Consumidor, sino todo lo contrario. Cuando en el Perú existe este boom de los centros comerciales, que estamos hablando hace 2 décadas aproximadamente, muchos recordarán que ninguno de estos centros cobraba absolutamente nada. Pero quiero ir más allá. Hoy día, para construir un edificio, hacer un centro comercial y poder tú tener un centro comercial, las municipalidades tienen ciertas ordenanzas que te exigen un número de estacionamiento para que pueda venir ¿quién? ¿Visitantes? No, puedan venir tus clientes, porque tus clientes tienen que tener estacionamiento para que puedan acudir al centro comercial. Ojo, el negocio del centro comercial es la venta de sus productos. Su negocio principal no es el estacionamiento, a lo que se ha convertido hoy día en todas partes del país. Si nosotros vamos a otros países del mundo, vamos a Europa y Estados Unidos, ahí no se cobra por estacionamiento. Es más, los centros comerciales y los grandes malls no están ni siquiera cercados por motivo de defensa civil, por ejemplo. Ni siquiera están cercados. Sin embargo, en Latinoamérica, en el Perú, hoy día se está cobrando por estacionamiento, y en otros países de Latinoamérica la forma de cobrar el estacionamiento va basada en el consumo que hace el usuario. Porque si yo, usuario, quiero ir a una tienda determinada del centro comercial, el centro comercial me tiene que dar un estacionamiento para yo poder asistir. Entonces, si yo consumo, tengo derecho a que no me estén cobrando por el estacionamiento. ¿Por qué razón? Yo he estado viendo aquí las diferentes cartas, algunas que están conformes, otras que no. Dice que se atenta contra la libre competencia y libre mercado. De ninguna manera. Yo no veo que se atente en ningún momento, porque yo no estoy diciendo que el estacionamiento sea gratuito. Yo lo que estoy diciendo es que el que hace un consumo en un centro comercial, tiene derecho a no pagar el estacionamiento. ¿Por qué? ¿El centro comercial vende hoy día, los centros comerciales venden hoy día las tiendas? No. No son propietarios ninguno de los que están ahí. Por eso que ustedes ven que constantemente van modificando y van llegando nuevos empresarios. Y tienen toda la razón, porque es un negocio. Pero dentro de este negocio, ¿qué se cobra? Se cobra mantenimiento, se cobra una serie de cosas que ya le cobran a cada uno de los propietarios de las tiendas. Lo que están haciendo acá es el doble pago. O sea, el usuario está haciendo el doble pago. Otro ejemplo. Vamos a los cines. ¿Y por qué los cines efectivamente te dicen, si tú vas al cine, te sellan tu ticket y no pagas estacionamiento? Ahí está la muestra. Porque hay un consumo real. Ahora, vamos a pensar, y que es cierto, que hay muchos que pueden aprovechar este estacionamiento, no para ir al centro comercial, sino para ir a los vecinos aledaños, o ir a una universidad que está cerca, o ir a un instituto que está cerca, o a una dependencia pública que está cerca. Justamente, por eso dentro del proyecto que yo he presentado, digo, de acuerdo también a ASPEC, que mandó una carta, hay que tomar un parámetro. Bueno, tomamos el sueldo mínimo y que ellos fijen, el propietario fije el porcentaje, puede ser 3%, 2%, 1%, que considera que deben consumir para efectivamente no pagar el estacionamiento, que ya está en otras maneras incluido dentro del consumo que realiza cada usuario. Y haciendo un poco de historia, cuando se abren los centros comerciales,
yo pregunto a algunos de ustedes si pagábamos estacionamiento. No pagábamos estacionamiento. Luego pusieron las famosas máquinas. Se entrampó como 2 años, las tuvieron cerradas. Y ahora me sorprende a mí que existe una ley, que debe ser bien trabajada, que fue justamente firmada en el 2009. Y justamente a raíz de esta ley es que todos los estacionamientos comienzan a cobrar. Pero esta ley no quiere decir, yo quiero modificar esta ley, mediante mi proyecto no quiere decir que no se pueda modificar. Entonces, esta ley le da carta libre para que los estacionamientos de los centros comerciales puedan cobrar. Y no solamente eso, hay un gran abuso. Por ejemplo, no voy a decir el nombre del estacionamiento del centro comercial, pero hay centros comerciales que hoy día se dan el lujo de decir, acá hay playa de estacionamiento VIP. O sea, ya no solamente cobran lo normal, tú no puedes ingresar ahí porque ahí cuesta el doble. O sea, esto pregunto yo, ¿es un negocio del centro comercial? ¿Esa es su actividad principal? No es su actividad principal. La actividad principal es la venta de los productos que tiene en dicho centro comercial. Es más, cada vez que ellos tienen que aumentar o crecer su centro comercial, también tiene que crecer el número de estacionamientos, según la ley. Si no, no podrían abrir el centro comercial. Es más, si vamos más allá, no deberían ni siquiera ser cerrados las playas de estacionamientos y los centros comerciales. Desde el punto de vista de defensa civil, la cantidad de gente que ingresa a un centro comercial, ¿por dónde tendría que evacuar si tendría que salir fuera del perímetro del centro comercial? Son muy pocas las puertas que existen para salir, porque todo está totalmente cercado. ¿Por qué? Porque han hecho hoy día no solamente un negocio del centro comercial, que está muy bien, que me parece muy bien, que cobren su mantenimiento, que cobren todo lo que tienen que cobrar, porque tiene que estar en las condiciones aceptables para que el usuario consuma, pero hacer un doble pago, el que va a consumir tenga que pagar también por estacionamiento cuando está consumiendo, a mí me parece que ya es un abuso. Y encima, que hoy día creen el famoso VIP, que tú pasas y ves todo el estacionamiento lleno que estás buscando y ahí está prácticamente vacío y tienes que pagar el doble para dejar tu carro. Esto es un abuso al consumidor total. Y existe, yo no voy a nombrar, que está cerca del hipódromo, existe y es público y todo el mundo que ha ido lo conoce, ¿no? Y especialmente, con mayor fuerza, en fiestas. En fiestas, ahí está el estacionamiento VIP, te obligan a pagar tus 10 soles. Es más, hay centros comerciales, para que usted vea el abuso, señor presidente, que en época de campaña utilizan el estacionamiento. O sea, el estacionamiento que supuestamente la municipalidad, bajo una ordenanza, le ha dicho, tú requieres, de acuerdo al aforo de las personas que van a circular acá, tanta cantidad de estacionamiento. No, se han dado el lujo de usar el estacionamiento para vender sus productos. ¿Y quién ha dicho algo acá? Nadie ha dicho nada. Y esto es público y todo el mundo lo hemos visto. Nadie me puede decir lo contrario. La municipalidad no dice absolutamente nada. Entonces la pregunta es, o sea, ahí sí utilizan su estacionamiento a su libre albedrío, en detrimento de los usuarios. Es por eso yo quiero apelar acá a cada uno de los congresistas. Yo no estoy diciendo e imponiendo una tarifa. Yo le estoy diciendo al propietario del centro comercial, tú impón, tú coloca cuánto debe ser el consumo mínimo, de acuerdo a un parámetro que es el sueldo mínimo vital, que pueden ellos sacar un porcentaje, 1%, 2%, que consideran que debe ser el consumo mínimo para no cobrar el estacionamiento, o para decir, con esto puedes estar 2 horas, o con esto puedes estar 3 horas. El que no consume, lógicamente, tendrá que pagar por estacionamiento porque no está comprando en estas tiendas comerciales, y también estamos suponiendo, yo diría, que ni siquiera debería pagar, porque supuestamente tú puedes ir a comprar y no te gustan los precios, y tienes que irte a otro lugar. Pero sin embargo, sabemos también, y hay que ser correctos, que hay gente que abusa de este uso de estacionamiento, que no va al centro comercial y va a otro lugar. Y es por esa razón que que yo pongo mi proyecto, es que por lo menos cobren un porcentaje de acuerdo al sueldo mínimo vital. Yo creo que es un proyecto sencillo y de mucha justicia al consumidor. Ahora, si se creó acá en el año 2009, habría que ver pues cómo se hizo esta ley, donde justamente separan
y que le repiten exactamente en el predictamen. Señor presidente, le repiten textualmente y es más, con mayor énfasis en el estacionamiento complementario. Ahora le dicen, cobra. Al que no cobra le dicen, cobra. Por ejemplo, una cadena de supermercados, hoy día no cobra por estacionamiento. Cobra cuando no le entregas tú el ticket que has consumido. Una cadena muy conocida de supermercados, que inclusive compra a veces locales que están aledaños o alquila, solamente para estacionamiento. Pero si tú efectivamente no consumes, te está cobrando. Y es totalmente justo. Entonces, en base a eso, señor presidente, y acá le digo a cada uno de los congresistas, yo creo que estamos en una comisión de defensa del consumidor, lo que estamos protegiendo acá es al consumidor. Yo creo que debe primar antes el usuario final, el consumidor, que los intereses económicos, intereses comerciales. Si bien es cierto, no estoy atentando contra la libertad de mercado, no estoy atentando contra la libertad de competencia. ¿Por qué? Porque tú puedes poner 1%, este centro comercial, el otro puede poner 5%, el otro puede poner 8%, eso ya queda a criterio de cada uno. Y sin decir, señor presidente, que también hoy día muchos ya están cobrando hasta por los baños. En supermercados cobran hasta por los baños, que esa sería ya materia de otra discusión. O sea, se va permitiendo una serie de abusos en contra del consumidor, sobre pretexto que le ponen papel higiénico. Esa es la forma de sacarle la vuelta a la ley. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Efectivamente, este es un tema sensible y a los usuarios a veces se les maltrata por algunas prácticas comerciales como que se han arraigado ahí y nadie las ha cuestionado. Vamos por el tema primero de los centros comerciales o de cualquier establecimiento, cualquier tienda. Efectivamente, las normas municipales establecen que si tú quieres abrir un establecimiento de atención al público, precisamente porque vas a atender al público, debes tener un mínimo de estacionamientos, sea un restaurante, una librería que tenga puerta a la calle, sea un cine, sea un supermercado. Debes tener una cantidad mínima efectivamente para atender a tu público. Y a esto se ha venido a denominar pues un servicio complementario. Y es de mal gusto efectivamente que cuando uno va terminen cobrándote a veces tarifas que resultan abusivas. Efectivamente, digamos, si se diera esta ley por la cual se dice en la propuesta del congresista Julio Gagó, los establecimientos comerciales que tienen el servicio complementario no pueden cobrar por estacionamiento a sus clientes, porque esa es la razón de ser, porque es una exigencia, no podrían funcionar si no tienes estacionamiento, no puedes funcionar. El municipio te exige que tengas una cantidad habilitada de estacionamientos para tus clientes, si no, no puedes atender, porque si no vas a generar un impacto ambiental, un impacto de tránsito, en fin. O sea, debes tenerlo. Pero claro, entonces eso luego se convierte en un negocio más para ti. Entonces, lo que va a ocurrir de aprobar esta ley no es que, digamos, estemos alterando una relación de economía de mercado. Lo que estamos diciendo, oye, cumple con la ley, tú tienes que tener disponibles estacionamientos para tus clientes. Entonces, lo que va a suceder es que van a trasladar seguramente este costo en los productos, o sea, y seguramente lo vamos a tener que asumir, ¿no es cierto? Esto por un lado. Sí hay establecimientos que han generado ya algunas políticas respecto de esto, que puede ser un temor, digamos, de algunas tiendas, ¿no? Algunos centros comerciales donde en zonas, digamos, altamente congestionadas y con poco estacionamiento, en la zona de bancos, por ejemplo, de tal manera de que utilicen esas playas para irse al banco a hacer trámite y regresar y playa gratis. Entonces, frente a esa situación, algunos centros comerciales han exigido que presentes un ticket de compra. Es más, te dicen, hasta 20 soles de compra te doy 1 hora, hasta 100 soles
te doy 2 horas. Y está bien, o sea, es una forma de protegerse frente a los fugaces usuarios que hacen contrabando con esas playas, ¿no es cierto? Y me preocupa otro tema. ¿Qué es lo que pasa con las playas en general? Y sobre esto es que yo tengo una propuesta, presidente. Hay países donde en las playas de estacionamiento no se puede redondear a 1 hora. Tú vas a cualquier playa de estacionamiento, estás 1 hora y 1 minuto, te redondean a 2 horas. Y eso es un atropello, porque te están violando un derecho fundamental. Nadie está obligado a pagar por un servicio que no está prestando, que está recibiendo de manera efectiva. Y eso ha sucedido porque simplemente te redondean a 1 hora. Hasta 1990 y tantos, las empresas Telefónica cobraba no por minuto, no por segundo, te redondeaba a 3 minutos y a eso le llamaban paso, un paso. Yo he hablado 1 minuto, pero pagas 3. He hablado 4, pero pagas 6. Y eso se tuvo que corregir precisamente. Ahora, en las playas de estacionamiento, repito, habiendo antecedentes de otros países donde incluso se cobra al minuto, en España se cobra al minuto, tú vas a una playa y si estás 15 minutos, pagas por 15 minutos. ¿Y por qué aquí estamos pagando, estamos redondeando a los 60 minutos o a la hora? Entonces yo en ese sentido, presidente, porque hay varios proyectos en esto, ¿no? Hay un proyecto del congresista Espadaro, que me parece interesante, que planteó la primera hora, cóbrala al precio que quieras, pero a partir de la segunda hora me vas a cobrar por fracciones de 15 minutos al equivalente de lo que has cobrado la primera hora. Pero yo digo, ¿y por qué sí pueden redondear la primera hora a 60 minutos? Y lo que estoy planteando, presidente, es que la unidad de medida para efecto de cobro de estacionamiento sean 10 minutos. No me voy al extremo del minuto, como están planteados en algunos países, porque podría alguien cuestionar, decir de que vamos a dificultar el tema del pago, el sencillo, las monedas, etcétera, etcétera, por las fracciones que puedan resultar. Pero una fracción razonable sería 10 minutos, pues. Cóbrame por fracciones de 10 minutos si quieres. Lo ideal sería el minuto, pero repito, podría alguien cuestionar esto, pero sería un paso importante, es decir, cobren cualquiera que brinda servicio de estacionamiento con un pago de por medio, no puede redondear a unidades superiores a 10 minutos. De tal manera que tampoco estamos afectando la libre competencia, porque tú puedes poner los 10 minutos al precio que quieras, pero si estoy 10 minutos, pago 10 minutos, si estoy 20 minutos, pago por 20 minutos. O sea, no estamos alterando reglas de juego, pero sí estamos corrigiendo algo que es fundamental. ¿Por qué obligas a los usuarios a estar pagando por un servicio que no está recibiendo? Porque estás redondeando a tu favor, estás redondeando para arriba a tu favor. En ese sentido, presidente, yo creo que efectivamente este predictamen es interesante, pero habría que recoger, digamos, y discutirlo un poco más para llegar a algo que realmente defiende el interés de los consumidores. Le pido una interrupción al congresista Wilder Ruiz. Tiene la interrupción del congresista William Ruiz. Gracias, presidente. Saludar a todos los congresistas. Señor presidente, pero más allá de que me parece muy interesante los aportes a este predictamen de muchos congresistas en buscar la fórmula cómo regular, pero más allá de la fórmula cómo regular, ¿cómo queda la sanción? Porque más allá de regularlo, quizás algunos establecimientos, quizás algunos centros comerciales podría quedar en letra muerta, el tal sentido de que, por ejemplo, en algunos centros comerciales, en los estacionamientos, en estos momentos hay ferias escolares, o ferias de vehículos, o ferias de una y otra cosa, pero que ya no tiene la función de estacionamiento, sino de ferias. Entonces, señor presidente, más allá de regularlo, más allá, ¿quién va a ser el órgano sancionador? Me parece que deberíamos también regular, o en todo caso, revisar la responsabilidad que debe cumplir
las municipalidades en este sentido, porque creo yo que las municipalidades son los entes encargados de revisar, de fiscalizar para que se cumpla la norma. En este caso, señor presidente, yo pediría de que se incluya la sanción y la responsabilidad a las municipalidades a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, congresista. Continúa con la palabra el congresista Jaime Delgado. Sí, presidente. Con relación a este tema de las sanciones, en la propuesta, en el predictamen, aparece que las municipalidades distritales y municipalidades provinciales ejercen la labor de fiscalización para que los titulares de las licencias de funcionamiento cumplan con las condiciones necesarias para la prestación del servicio indicados en el párrafo 10.01, debiendo imponer las sanciones. Pero el 10.01 efectivamente son condiciones generales de higiene en el establecimiento, instalaciones, etcétera. Pero no está precisado el tema de, digamos, quien viole, digamos, lo que corresponda, si se aprueba que es gratuito en los servicios complementarios o si se aprueba que son fracciones de 10 o de 15, habría que precisar que tal vez sea Indecopi, ¿no? O sea, en realidad Indecopi es competente, o sea, no tendríamos que precisarlo, ¿no? No tendríamos que precisarlo. Pero valdría la pena por ahí poner algo por si alguien tiene alguna duda. Tiene una interrupción el congresista. Sí, gracias, señor presidente. Mire, este tema es importantísimo. Creo que necesita un poco más de debate. Se requiere, creo que, evaluar mejor el tema porque de verdad que es de suma importancia, pero yo de antemano quisiera hacer una propuesta. Además de que es un servicio de los centros comerciales, el estacionamiento, yo creo que sería necesario, señor presidente, de que haya un cobro mínimo, ¿no?, en un centro comercial para el consumidor, tal como ya vienen aplicando algunos centros comerciales importantes acá en Lima. Si entras al centro comercial a hacer tus compras y a consumir, entonces el centro comercial te dice, bueno, hasta 4 horas tú no pagas. O si no, hasta 4 horas tienen un pago mínimo de 5 soles. Entonces tú tienes ese rango de espacio hasta 4 horas que consumas o no consumas, ya la tarifa está determinada para pagar 5 soles. Entonces yo creo que en ese sentido, señor presidente, creo que esa es la vía más correcta de que los centros comerciales cobren el estacionamiento por un tiempo determinado. Porque si nosotros vamos a querer regular por 15 minutos, 20 minutos o fracción de hora un monto, yo creo que sería incorrecto. O sea, es mi punto de vista. Creo que debe haber un monto mínimo por cierta hora de estacionamiento. Y de esa forma se le da la facilidad al consumidor a que ingrese al centro comercial y pueda hacer sus compras respectivas. Y eso de que los estacionamientos, como en otros países, sean en forma libre. Usted sabe que nosotros, señor presidente, acá en el Perú, nosotros requerimos de mayores estacionamientos y de verdad que no satisface, a pesar de que hay muchos estacionamientos, porque si no es así, usted habrá visto, congresista Jaime, en instituciones importantes, los estacionamientos ya están copados desde las 5 o 6 de la mañana y lo tienen ocupando todo el día. Usted cuando quiere ir y quiere estacionar su carro ya no hay espacio. Quienes lo ocupan son los funcionarios, son los trabajadores que trabajan en una institución pública. Y eso de verdad que es un problema porque en muchos lugares
ni siquiera hay estacionamientos privados para que nos brinde ese servicio. Eso sería todo, señor presidente. Continúa con la palabra el congresista Jaime Delgado. Gracias. Yo creo que hay que aclarar que estamos hablando frente a dos situaciones, ¿no? Una, cuando el servicio es complementario. Un centro comercial debe tener zona de estacionamiento para sus clientes. El planteamiento de algunos de los proyectos presentados es que este servicio sea gratuito porque es obligación del establecimiento, obligación legal contar con zonas de estacionamiento para sus clientes. Claro, aquí me han alcanzado el proyecto de la congresista Schaeffer en el sentido de que será gratuito ante la acreditación por parte del usuario que haya consumido. Y hasta ahí es razonable. Lo que yo estoy planteando es una cosa distinta, digamos, en paralelo. ¿Qué pasa con las playas privadas no complementarias? O sea, como servicio principal, veamos aquí a 2 cuadras, ahí necesitas una zona de estacionamiento. La gente que viene al Congreso, viene a dejar un papel y se demora 15 minutos y le cobraron 1 hora. Se demora 1 hora y 1 minuto y le cobraron 2 horas. Entonces, lo que yo estoy planteando en un proyecto presentado es, ¿por qué se tiene que estar redondeando a 1 hora? Yo no estoy diciendo cuánto deben cobrar, porque un libre mercado determinará pues, si cobran 5 soles o 10 soles o 15 soles la hora. Eso es el negocio de ellos. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué le obligas al usuario a pagar 1 hora completa cuando solo está usando 2 minutos de esa hora? Entonces, lo que estoy planteando es que, a diferencia de otros países donde se obliga a las playas a cobrar por minuto de permanencia, digamos, si esto fuera muy complicado en el país, cobrar por fracciones de 10 minutos, o sea, cada 10 minutos. Es la unidad, o sea, la unidad de medida para efecto de playa de estacionamiento sean 10 minutos. Y cobren lo que tengan que cobrar. Aquí nadie va a interferir, digamos, con el modelo de negocio respecto de cuáles son sus costos reales para dar el servicio que tienen que dar. Muchas gracias, presidente. Congresista Julio Agó. Gracias, presidente. Quería complementar a lo dicho por algunos congresistas. Nosotros no podríamos de ninguna manera fijar el monto, porque ahí sí estaríamos atentando contra la libre competencia y el libre mercado. Por eso que en el proyecto, que ahora voy a alcanzarle este texto sustitutorio, yo digo que eso lo tenemos que dar al libre albedrío del propietario. Él tiene que fijar bajo un rango, que sería el sueldo mínimo vital, el porcentaje. Él decidirá si es 1%, 10, 15%. Ahora, yo lo que me refiero, estoy hablando en el estacionamiento como servicio complementario según el predictamen presentado. Sin embargo, he escuchado al congresista Delgado, él está hablando acerca del establecimiento como servicio principal. Y yo le doy toda la razón. Es más, si vamos a la ley que está vigente hoy día, a la 29461, cuando dice obligaciones del usuario del estacionamiento, en el A dice abonar la retribución por el estacionamiento del vehículo según corresponda. Según corresponda, yo tengo que entender como el tiempo que lo estoy usando. Entonces, si según corresponda va a ser que he usado 1 minuto, después de 1 hora me va a cobrar 1 hora, eso no corresponde. Entonces, si bien es cierto, por problema de sencillo, monedas, hay que fijar una medida, yo estoy de acuerdo que sea la 6ª parte de la hora, cada 10 minutos que se fije. Y estaríamos también cumpliendo la ley 29461, que de una u otra manera podría dejar al libre albedrío, como se está haciendo hoy día, en diferentes playas. Unos cobran las 2 horas, 1 hora más completa, otros cobran 15 minutos, otros cobran media hora, y no puede ser. No podemos estar tampoco el usuario buscando, cuando llega a un lugar determinado, oye, ¿en qué playa de estacionamiento me voy a estacionar? Esta me cobra tanto, esta me cobra el minuto, me cobra como 1 hora más, la otra me cobra 15 minutos. No podemos estar en ese plan. Entonces yo le quiero alcanzar y quiero leer brevemente el texto sustitutorio a mi proyecto, el 2894, que es modificar el artículo 3 de la ley 29461, el numeral 2, que dice la letra lo siguiente: estacionamiento como servicio complementario o accesorio. Aquí no hay ningún cambio. Es aquella prestación por la cual el propietario de un establecimiento destinado a una actividad comercial diferente
a la señalada en el numeral 1, que es el establecimiento de servicio principal, brinda en forma complementaria o accesoria el uso de un espacio determinado a favor de un tercero para el estacionamiento de un vehículo. Lo que yo quiero aumentar y modificar es lo siguiente. Este servicio se brindará de manera gratuita cuando se acredite un consumo mínimo en los establecimientos comerciales, que será determinado por los propietarios. Nosotros no podemos determinar, ahí sí estaríamos atentando con la ley, contra la libre competencia y contra la economía social de mercado, que será determinado por los propios propietarios de los mismos, teniendo en consideración como un parámetro la remuneración mínima vital. Le quiero alcanzar, señor presidente, por favor, el texto sustitutorio. Ahora, he escuchado también al congresista Molina decir que esto merece mayor estudio. Yo creo que cuando hablamos de defender a los consumidores en esta comisión, creo que tiene que ser prioritario. Estos proyectos datan del año 2013. Ya va a acabar este quinquenio. O sea, yo creo que es tiempo más que suficiente. Creo que muchos de los congresistas que están aquí tienen ideas ya bastante claras, que sería cuestión de ponernos de acuerdo en base al predictamen realizado, en base al texto sustitutorio presentado, que inmediatamente lo podría hacer la asesoría, para tratar de llegar ya a un predictamen que esté concordado con todos los congresistas que estamos hoy día aquí y pasemos al voto, señor presidente. Gracias. Tiene el congresista Lucho Galarreta. Muchas gracias, presidente. Trataré de ser breve, porque tengo justo una entrevista ahorita, pero quería hacer algunas reflexiones. En todo caso, lo dejo para, como bien lo ha dicho el congresista Gago, para que se prepare el dictamen final y ya de una vez se tome una posición al respecto. Pero mi pregunta que dejo, en todo caso, para que se evalúe, y este nuevo texto creo que podríamos pedirle al Indecopi que nos mande una opinión sobre este nuevo texto. Las opiniones están versadas sobre los textos anteriores. Pero mi pregunta es, pues he escuchado a algunos parlamentarios decir, no estamos fijando precio, o sea, no hay intervencionismo. Yo no sé si es tan exacto cuando uno está planteando cómo es la forma que deben cobrar. Es decir, estoy indicando cómo debe una parte de una relación comercial adecuar sus precios. Es decir, yo no le estoy diciendo que cobren 10 ni 20, lo que le estoy diciendo es que tienen que cobrar determinados tiempos y no pueden cobrar de esta forma, si pasa un minuto no puede ser una hora. Hoy día, lo que menos hay, creo que muchos sufren de estacionamiento, ¿no es cierto? No hay estacionamientos en la ciudad de Lima, hay un gran problema en varios distritos, y no sé si este es un incentivo favorable o negativo a que a alguien le interese entrar en este tema. Sin embargo, no dudo de la motivación, porque claro, pasas un minuto y te cobran 2 horas, eso es un tema que me parece complicado. Si lo llevamos a otros servicios, por ejemplo, 2 personas que van a un hotel que cuesta 50 soles, otro cuesta 40, ¿no es cierto?, a la noche, pero son tan aburridos, se van temprano, solamente usan 2 horas, y ahora vamos a pensar en decir a los que plantean el cobro en los hoteles, si es toda la noche 40 soles, a los que solo usan 8 horas porque se van rápido, hay que cobrarle por horas. Entonces, claro, el congresista Jaime Delgado me está diciendo que hay hostales por hora, que bien. Entonces, si hay hostales por hora, eso quiere decir que no han necesitado de la generosidad de algunos parlamentarios de decirle cómo cobrar a los hostales a aquellos que no usan toda la noche completa. Lo dejo en general para que lo evalúen, porque sí entiendo, esto es un debate largo, pero sí creo que hay que tomar una decisión en un momento, no podemos estar tampoco alargando el tema. Creo que este texto final debería ser consultado en lo que va del tiempo, para que Indecopi presente una opinión y podamos tener un dictamen la próxima semana, pero insisto que intervencionismo no solo es fijar precios, también es intervenir en condiciones, características, formas de pago, etcétera. También es un intervencionismo. No estoy diciendo que esté mal el proyecto, estoy diciendo que sí podemos caer en una situación de intervencionismo. Con todo gusto, presidente, yo... Intervención del congresista Julio Gago. Yo entiendo tu punto de vista, congresista Lucho Galarreta, entiendo. Lo que quiero decir aquí es por qué no hay intervencionismo, por algo que dijo también el congresista Delgado, que es importante. Para poder abrir un centro comercial, tienes que cumplir con ciertos requisitos. El primero es el estacionamiento. Entonces, ahí no hay duda. O sea, ya, si tú no presentas la cantidad de estacionamiento de acuerdo al aforo de la cantidad de personas que hay, no puedes abrir un centro comercial. O sea, es parte del negocio tener el centro comercial, pero no es el principal negocio. El principal negocio es las tiendas. Y ahí viene la confusión. Por eso que nace estacionamiento, playa de estacionamientos principales y complementarias, que son 2 cosas totalmente distintas.
Gracias. Sí, presidente, coincido en esa opinión en relación, y muchos centros comerciales ya lo vienen autorregulándose de alguna manera. Es verdad que es una obligación, pero me imagino que, no conozco el tema, pero me imagino que la característica del negocio será darle la parte de estacionamientos a una administración, que es la que cobra. En todo caso, esto nos llevaría a algún traslado de costos definitivamente. Es decir, si el centro comercial alquila tiendas y además tiene estacionamientos, eso se lo traslada a una de estas empresas, creo que hay 2 o 3, no hay muchas en el mercado, y obviamente cobran por esta administración, el mantenimiento. Si eso no debería hacerse, porque coincido que le están en la obligación de dar, eso me imagino que va a tener que trasladarse, no sé si a los clientes o a los que alquilan las tiendas o por momentos, pero es un tema que habría que evaluarlo. Pero en ambos casos, presidente, como cuestión de fondo, y ya termino, insisto que evaluemos si es que en estos casos no estamos en una posición más bien de determinar cuáles son las características del pago. ¿No es cierto? Tiempos puede ser una forma de intervenir, pero creo que con el nuevo texto podríamos darle una solicitud de opinión final a los órganos correspondientes y tener un texto final. El congresista Wilder Ruiz. Gracias, presidente. Presidente, en el texto sustitutorio, presidente, en el artículo 10, condiciones para la prestación de servicio, si bien es cierto ya lo contempla, la municipalidad distrital y provinciales, de acuerdo a sus competencias, otorgar la licencia, y más abajo lo desarrolla en el 10.2, las municipalidades distritales y municipales provinciales ejercen la labor de fiscalización, y más abajo viene la sanción. Perfecto, señor presidente, pero creo que cuando ya no cumplen su función las municipalidades, ¿cuál va a ser el otro órgano, señor presidente? Indecopi. O sea, bueno. Sí, vamos a ver, yo quería también ahondar un poquito sobre, como este servicio de un establecimiento comercial es por norma municipal, tiene la obligación de hacerlo, y ellos a la hora de hacer su costo de venta está incluido. Este costo debe estar incluido, este costo de servicio de vehicular. Entonces, si ellos vuelven a cobrar, estarían haciendo un doble cobro, ¿no? Yo creo que si no, tendríamos que ellos explicar cómo han costeado para vender su producto el no ingreso del servicio de estacionamiento. Sí. Y ahondando un poco lo que usted dice, entonces, ¿y qué pasa con estos famosos cobros VIP? O sea, que te cobran el doble. O sea, ¿dónde están los costos realmente? ¿Y qué pasa cuando usan la playa de estacionamiento para sus campañas? ¿Cuál es la sanción? Ninguna. Entonces, realmente, si bien es cierto, tenemos que defender la libertad de empresa y todo, pero tampoco podemos permitir el abuso hacia el usuario. Gracias, presidente. Es correcto, congresista Julio Agó, apoyo su moción, que verdaderamente es un abuso lo que nos venían cobrando. Y yo quiero someter a votación con cargo a redacción con las dos fórmulas que nos acaban de alcanzar del congresista Jaime Delgado sobre la determinación del tiempo y registro de permanencia en los estacionamientos donde se exige el pago de una retribución a los usuarios por el tiempo de permanencia. El cobro estará determinado por unidades de 10 minutos como máximo. El redondeo del tiempo de permanencia de los vehículos no podrá darse por fracciones mayores a 10 minutos y la pérdida o extravío del comprobante de ingreso, constancia de ticket que se entrega al usuario del estacionamiento no genera el pago de penalidad o cualquier otro concepto. Y también el congresista Julio Gagó sobre el artículo 3, establecimiento como servicio complementario accesorio, es aquella prestación para la cual el propietario de un establecimiento destinado a una actividad comercial diferente a la señalada en el numeral 1, brinda en forma complementaria o accesitaria el uso de espacio determinado a favor de un tercero para el estacionamiento de un vehículo. Este servicio se brindará de manera gratuita cuando se acredite un consumo mínimo de los establecimientos comerciales que será determinado por los propietarios de los mismos. Esto, con cargo de redacción, lo someto a votación. Los que estén a favor de este proyecto, sírvase a levantar la mano. Congresista Willy Ruiz, congresista Julio Gagó, congresista Jaime Delgado, congresista Condori, Cusi, congresista Apaza, a favor, se abstiene el congresista Agustín Molina, el congresista Lescano, abstención también, el congresista Sarmiento, aprobado por mayoría. Se fue aprobado el proyecto. Siendo las...
Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Solicito la dispensa de la aprobación del acta final de proceder a ejecutar los acuerdos adoptados. Votamos la dispensa a favor por unanimidad. Siendo la 1:10, damos por finalizada la 9ª sesión ordinaria. Agradecemos a los señores congresistas y a los miembros de la comisión por su presencia y buena disposición.